En 1929, apenas unos meses después de que Polonia recuperara su independencia tras más de un siglo de particiones, la aerolínea de bandera del país surcó los cielos bajo un nombre que sobreviviría a imperios, guerras y revoluciones políticas. Se llamaba LOT, la palabra polaca para vuelo. La aerolínea tenía encomendada una misión casi imposible: conectar con el resto del continente a un país que apenas acababa de reaparecer en el mapa de Europa. Las aeronaves eran pequeñas, las rutas cortas y los márgenes de supervivencia brutales. Polonia se encontraba en una encrucijada geográfica, rodeada por potencias mucho más grandes y con muchos más recursos. Durante casi un siglo desde entonces, la aviación europea ha aceptado una verdad dolorosa sobre Polonia. El país ocupa una posición poderosa, pero su aerolínea nacional siempre ha sido demasiado pequeña para tener relevancia a nivel continental. Lufthansa controla Frankfurt y Múnich. Air France KLM controla París y Ámsterdam. Turkish Airlines controla Estambul. La geografía le asignó a Polonia el asiento del medio. En junio de 2025, en el Salón Aeronáutico de París, LOT Polish Airlines realizó su primer pedido a Airbus: 40 aeronaves A220 en firme, divididas equitativamente entre el A220-100, más pequeño, y el A220-300, más grande, con opciones que podrían ampliar el acuerdo a un total de 84 fuselajes. Las entregas comenzarán en 2027 y se extenderán hasta 2031. Pero 40 aviones regionales no amenazarán el dominio de Lufthansa en Frankfurt, no mellarán la hegemonía de Turkish Airlines a través de Estambul, no desplazarán a Ryanair de su férreo control sobre el tráfico polaco de corta distancia. ¿Y la expansión de la flota de largo radio de LOT? Solo 2 Boeing 787-8 Dreamliners adicionales, ambos arrendados, ambos con 12 años de antigüedad, y operados anteriormente por Thai Airways, previstos para llegar en octubre y diciembre de 2026. Sin embargo, Polonia está construyendo simultáneamente uno de los proyectos aeroportuarios más ambiciosos que Europa ha visto en décadas. Un mega hub de 30.000 millones de euros diseñado para gestionar entre 34 y 44 millones de pasajeros en su primera fase, ampliable a 100 millones a largo plazo. Entonces, ¿cómo pueden 2 Dreamliners arrendados y 40 aviones regionales justificar un aeropuerto 3 veces más grande que el Chopin de Varsovia? Para entender por qué Polonia está apostando decenas de miles de millones de euros a esta estrategia, debemos entender por qué LOT ha pasado décadas atrapada en una prisión estructural. La geografía de LOT debería haberla hecho poderosa. Polonia se sitúa entre Europa Occidental, los países bálticos, Ucrania, los Balcanes, el Cáucaso, Asia Central y Asia Oriental. Esa ubicación es en teoría tan valiosa como la de Estambul o Viena, pero el aeropuerto Chopin de Varsovia siempre ha mermado ese potencial. Se encuentra dentro de la huella urbana de Varsovia, con restricciones de vuelos nocturnos, disponibilidad limitada de slots y en la práctica sin espacio para expandirse. La configuración de las pistas no puede escalar, la terminal no puede crecer. LOT se adaptó construyendo una red que se ajustara al aeropuerto en lugar de a las ambiciones de la aerolínea. Operó rutas rentables pero limitadas, voló una respetada red de larga distancia centrada en ciudades con diáspora polaca como Chicago y Nueva York, y evitó la confrontación directa con los megatransportistas europeos. La concesión parecía permanente. Las aerolíneas que querían construir mega hubs necesitaban mega aeropuertos. Las compañías con aeropuertos limitados se mantenían regionales. Lufthansa, KLM y Air France construyeron imperios sobre aeropuertos que Polonia no podía igualar. Mientras tanto, las aerolíneas de bajo coste construyeron un imperio diferente en suelo polaco. Ryanair y Wizz Air reconocieron que los viajeros polacos se encontraban entre los más sensibles al precio de Europa. Inundaron los aeropuertos secundarios con rutas punto a punto. Para mayo de 2026, las aerolíneas de bajo coste controlaban el 64% de todos los asientos semanales con salida desde Polonia. Solo Ryanair posee aproximadamente el 35% del mercado. Wizz Air tiene otro 25,5%. LOT, la aerolínea de bandera nacional, contaba con alrededor del 23%. La aerolínea de bandera estaba siendo presionada desde ambas direcciones, demasiado pequeña para competir con los gigantes tradicionales y demasiado premium para ganar la guerra de precios en el segmento inferior. Luego, en 2012, LOT se convirtió en la primera aerolínea europea en operar el Boeing 787 Dreamliner. Esta fue una respuesta parcial al problema geográfico.
El Dreamliner permitió a LOT volar rutas de largo alcance rentables que aviones de fuselaje ancho más grandes no podrían justificar. Los pasajeros demostraron algo que la industria europea de la aviación había cuestionado durante años. Los viajeros de Europa Central y del Este pagarían por volar de Varsovia a Tokio, Seúl o Chicago en lugar de hacer conexión a través de Frankfurt o Viena. Pero la cuestión es que la flota de Dreamliners sigue siendo pequeña, 15 aviones en total, 8 7878 y 7 7879. Eso no es suficiente para sostener un imperio de tipo hub and spoke. Y el aeropuerto en sí seguía siendo la limitación determinante. No se puede construir un mega hub en una instalación que no puede crecer. El techo de slots de Chopin significaba que incluso si LOT pidiera mañana 50 aviones de fuselaje ancho, las pistas no podrían manejar las olas de conexiones necesarias para alimentarlos. LOT y Polonia necesitaban algo construido específicamente para ese propósito. Un nuevo aeropuerto, un nuevo hub, algo que aún no existía. El Port Polska representa uno de los proyectos de aviación desde cero más extensamente planificados de la historia europea moderna. El centro de operaciones estará ubicado aproximadamente 40 kilómetros al oeste de Varsovia, situado entre la capital y Lodz. Solo la terminal inicial abarcará 450.000 metros cuadrados. Eso es casi 3 veces el tamaño de todo el aeropuerto Chopin de Varsovia combinado. Las instalaciones se inaugurarán con 2 pistas paralelas, ampliables a 4. La capacidad inicial de pasajeros tiene como objetivo 34 millones anuales, escalando a 44 millones según la demanda y eventualmente a 60 millones y más, posiblemente 100 millones. La inversión total se estima en alrededor de 30.000 millones de euros. Diseñada por Forster & Partners con ingeniería de Bureau Happold, la terminal procesará hasta 11.000 pasajeros por hora. Pero aquí está lo que hace que Port Polska sea genuinamente diferente de un proyecto aeroportuario normal. No es simplemente un aeropuerto de Varsovia más grande, es una columna vertebral multimodal para todo el país. El centro se integra directamente con una nueva línea ferroviaria de alta velocidad en forma de Y que conecta Varsovia, Lodz y eventualmente todas las principales ciudades polacas. El tiempo de viaje desde CPK hasta Varsovia Central será de aproximadamente 15 minutos, hasta Lodz alrededor de 25 minutos. Hasta otras grandes ciudades polacas aproximadamente 2 horas. Una futura conexión de tren de alta velocidad a Berlín podría completarse en 3 horas y media. Porque la integración ferroviaria resuelve la restricción más fundamental de LOT, el problema de captación de la aerolínea. Verás, las aerolíneas de tipo hub and spoke necesitan alimentación. Frankfurt funciona porque Lufthansa atrae pasajeros de toda Alemania a un solo aeropuerto. Estambul funciona porque Turkish Airlines atrae a pasajeros de toda Turquía a un solo aeropuerto. Por el contrario, Port Polska pretende integrar el ferrocarril de alta velocidad como sistema de alimentación, arrastrando pasajeros de toda Polonia directamente al centro de operaciones. Esto se sumará a los vuelos de alimentación de LOT con sus aeronaves regionales. La primera fase tiene como objetivo abrir en 2032. La construcción comienza en 2026. Pero antes de comprometerse con un hub, se necesitan los aviones que lo alimenten. Aquí es donde el pedido del A220 se vuelve estratégicamente crítico. La familia A220 ocupa un segmento específico del que LOT ha carecido históricamente. El A220-100 tiene capacidad para entre 100 y 135 pasajeros, el A220-300 entre 120 y 160. Ambos ofrecen un alcance de más de 6.000 kilómetros, aproximadamente 3.200 millas náuticas. Estas especificaciones son enormemente relevantes. La aeronave puede volar desde Varsovia prácticamente a cualquier punto de Europa, los países bálticos, Escandinavia, los Balcanes, al norte de África y hasta lo profundo de Asia Central. Tiene mayor capacidad y alcance que los jets regionales típicos, costes por viaje más bajos que los fuselajes estrechos de mayor tamaño en rutas con poca demanda y un consumo de combustible reducido en un 25% por pasajero en comparación con las aeronaves de generaciones anteriores. La columna vertebral regional anterior de LOT se apoyaba en los E-Jets de Embraer, incluidos los E195-E2 arrendados. La aerolínea había sido el cliente europeo de lanzamiento del programa original E-Jet. El fabricante brasileño había forjado profundos vínculos industriales con Polonia,
incluidos centros de mantenimiento y conversaciones sobre una posible línea de ensamblaje militar del KC-390. Cambiar al Airbus A220 fracturó una relación industrial de 2 décadas. El A220 cubre un hueco entre los jets regionales y los Boeing 737 MAX, permitiendo a LOT operar de forma económica rutas que de otro modo serían demasiado escasas para los fuselajes estrechos y demasiado largas para aeronaves regionales más pequeñas. En otras palabras, el A220 es la máquina alimentadora de Port Polska. Puede conectar de forma rentable ciudades europeas secundarias, capitales bálticas, mercados del Cáucaso y destinos de Asia Central con el nuevo hub. Sin él, el aeropuerto no tiene nada que lo alimente. La base financiera. Pero escalar una aerolínea de este tamaño requiere estabilidad financiera. Aquí es donde el rendimiento reciente de LOT se vuelve crítico. En 2024, LOT generó ingresos por 9.930 millones de zlotys, aproximadamente 2.500 millones de dólares. La aerolínea logró un beneficio neto de 688,5 millones de zlotys, junto con un beneficio operativo de 805,7 millones. Los márgenes operativos alcanzaron el 8,1%, un resultado sólido en un mercado sensible al precio. La aerolínea transportó a 10,7 millones de pasajeros en 2024, superando su nivel previo a la pandemia en casi 700.000 pasajeros. En 2025, el número de pasajeros ascendió a 11,7 millones. Esta base financiera le otorgó a LOT la credibilidad para comprometerse con el acuerdo del A220 y lanzar su estrategia corporativa 2024-2028, que tiene como objetivo lanzar 110 aeronaves y 16,9 millones de pasajeros anuales. La importancia de la expansión de LOT no tiene que ver realmente con el pedido del A220 ni tampoco con Port Polska como edificio. Se trata de si una aerolínea de bandera de tamaño mediano puede transformar el mapa aeronáutico de toda una región apostando a que la geografía por fin ya no es una limitación. LOT opera actualmente 15 Boeing 787. Los 2 7878 adicionales arrendados que llegarán a finales de 2026 elevarán esa cifra a 17. Incluso con la utilización más agresiva, esa flota soporta quizás entre 25 y 30 salidas diarias de largo radio. Eso no es Frankfurt, ni siquiera se acerca a Frankfurt. En contraste, Turkish Airlines opera más de 140 aviones de fuselaje ancho. Lufthansa opera más de 100. Para llenar genuinamente un hub de 34 millones de pasajeros diseñado para la conectividad global, LOT necesitaría más aeronaves de fuselaje ancho. Esto parece irracional. Las aerolíneas normalmente no construyen primero los aeropuertos y después los aviones. Escalan la capacidad para ajustarse a la demanda. Pero la lógica de Port Polska es estratégica más que operativa. Verás, el proyecto no consiste realmente en replicar Frankfurt de la noche a la mañana. Se trata de crear la infraestructura que haga posible el escalado futuro. El Estado polaco apuesta a que Europa Central y Oriental generará un crecimiento masivo de la aviación durante las próximas 2 décadas. La clase media de la región se está expandiendo rápidamente. Los flujos comerciales se están desplazando hacia el este. El reajuste geopolítico tras la invasión rusa de Ucrania ha posicionado a Polonia como el ancla logística del flanco oriental de la OTAN. Lo que LOT y Port Polska hacen juntos es crear una nueva capa de conexión para el tráfico que actualmente transita por Frankfurt, Viena, Múnich o Estambul. Para los pasajeros que vuelan de Tashkent a Chicago, de Tiflis a Nueva York, de Vilna a Tokio, Polonia se está posicionando como el punto natural de tránsito. El A220 los trae, el 787 los lleva. Pero aquí está la parte deliberada. La escasez de aviones de fuselaje ancho es actualmente una característica, no un defecto. Al mantener la flota de largo radio pequeña y enfocada, LOT puede establecer un posicionamiento premium antes de escalar. Las nuevas remodelaciones de cabina del 787, que incluyen asientos recaro y sistemas de entretenimiento en 4K, programadas para comenzar en 2026, señalan un enfoque centrado en la calidad. La aerolínea no está intentando ganar al pasajero más barato de Varsovia a Londres. Esa batalla ya está perdida frente a Ryanair. Está intentando ganar al pasajero premium en conexión de Vilna a Chicago, un mercado que las aerolíneas de bajo costo no pueden atender. La mayoría de los competidores no pueden replicar Port Polska de inmediato. Las barreras son considerables. La construcción de aeropuertos desde cero en Europa se ha vuelto casi imposible. Las regulaciones medioambientales, la resistencia local y la volatilidad económica han acabado con innumerables proyectos similares. El hecho de que Polonia esté efectivamente construyendo Port Polska con el inicio de las obras en 2026 lo convierte en algo casi único entre los proyectos modernos de infraestructura europea.
La geografía presenta otra barrera. Lufthansa no puede trasladar Frankfurt hacia el este. KLM no puede reubicar Ámsterdam. Turkish Airlines no puede replicar su centro de operaciones de Estambul en otro país. La geometría de la posición de Polonia sencillamente no puede ser replicada por los competidores existentes. Luego está el problema de las aerolíneas de bajo coste. El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, ha atacado públicamente el proyecto, calificando Port Polska como un castillo de arena en medio de la nada y desestimándolo como obra de políticos muy estúpidos. En julio de 2025, Ryanair firmó un acuerdo plurianual para triplicar su tráfico anual de pasajeros en el aeropuerto de Varsovia-Modlin hasta alcanzar los 5 millones para 2030. Esto crea una dinámica fascinante. Si Ryanair y Wizz Air se atrincheran en aeropuertos polacos secundarios en lugar de trasladarse a Port Polska, LOT podría disponer de un entorno de hub más limpio, no contaminado por las guerras de precios de bajo coste en las rutas de alimentación. Pero Port Polska podría convertirse en un campo de batalla de modelos mixtos donde las ambiciones premium de LOT choquen con la economía del ultra bajo coste. Esa tensión sigue sin resolverse. Sin embargo, toda aerolínea de bandera europea debe ahora tener en cuenta lo que Polonia está demostrando. La suposición de que el mapa de centros y radios de Europa era permanente se ha vuelto repentinamente vulnerable. Lufthansa, KLM y Air France construyeron imperios sobre posiciones geográficas que parecían inexpugnables. Esas posiciones se vuelven menos inexpugnables cuando surge un nuevo hub con infraestructura moderna, integración ferroviaria multimodal y respaldo estatal. Turkish Airlines, en particular, debería estar observando con atención. Estambul capta actualmente enormes volúmenes de tráfico entre Europa y Asia Central, el Cáucaso y partes del este de Asia. Port Polska está posicionado para competir directamente por ese flujo de conexión. La carrera por controlar la próxima generación de la competencia entre hubs europeos se está acelerando precisamente porque las aerolíneas tradicionales reconocen sus implicaciones. 40 A220 y 2 Dreamliners arrendados no escalan volumen, escalan posicionamiento estratégico. El posicionamiento estratégico puede ser desproporcionado respecto a la escala actual si la base de infraestructura es lo suficientemente grande. Pero la estrategia contiene una vulnerabilidad evidente, el déficit de aviones de fuselaje ancho. Port Polska está diseñado para entre 34 y 44 millones de pasajeros. Inicialmente, la flota actual y comprometida de largo radio de LOT, compuesta por 17 787, no puede llenar esa escala. Los retrasos globales en la cadena de suministro aeroespacial, tanto en Boeing como en Airbus, han obligado a LOT a arrendar Dreamliners de 12 años de antigüedad del mercado secundario solo para incorporar 2 aeronaves. Si Polonia se toma realmente en serio Port Polska como un centro de conexiones global, LOT necesita un pedido sustancial de aviones de fuselaje ancho bastante antes de 2032. Eso probablemente implica una competencia entre 7879 y 78710 adicionales de Boeing, o potencialmente la entrada de un Airbus A350 que se apoya en la nueva relación con el A220. Port Polska no reemplazará a Frankfurt ni a Estambul de la noche a la mañana. Lufthansa definitivamente no desaparecerá. Turkish Airlines no se va a derrumbar. Los grandes centros de conexión seguirán atendiendo a la mayoría de los viajeros europeos. Pero LOT y Port Polska juntos crean algo nuevo. Una demostración de que para ciertos flujos de pasajeros entre Europa Central y del Este, los países bálticos, el Cáucaso, Asia Central y destinos globales, una nueva capa de centros de conexión es genuinamente posible. Cuando los primeros pasajeros embarquen en vuelos a través de Port Polska en 2032, completarán un viaje que tardó casi un siglo en hacerse posible. 40 aviones regionales, un puñado de Dreamliners arrendados, un único aeropuerto construido desde cero, y la prueba de que a veces los cambios más significativos en la aviación europea no requieren cientos de aeronaves. A veces requieren convicción, infraestructura y la disposición a apostar a que la geografía por fin pueda redibujarse. La pregunta no es si LOT podrá llenar Port Polska el día de su inauguración. La pregunta es si el resto de la aviación europea realmente está prestando atención a lo que Polonia está construyendo.